Hasta aquí. Espera, vuelve a ponerlo en Montenegro. Déjame botarlo. Listo. Era al otro Ahora lado. sí. Al otro lado, creo. Son 9:08 de la mañana y tenemos en estudios, aunque ustedes no lo crean, ha vuelto a este programa, después de muchos meses de ausencia, el jefe de bloque de la bancada oficialista, el señor Juan Fernando Flores, no estaba desaparecido, estaba trabajando. Señor Flores, qué gusto volver a tenerlo por acá. ¿Cómo vas, Andrés? Gracias por la invitación. Y encantado de estar siempre que ustedes lo necesiten aquí. ¿Por dónde empezamos, asambleísta? Uy, disparen, nosotros respondemos. ¿Qué se supone que van a ser los siguientes 3 años ahora que son la bancada de minoría, que no tienen el poder, que no tienen presencia en el CAL, que no tienen una presidenta de asamblea que funcionaba como empleada de Carondelet? ¿Qué se puede esperar de la bancada oficialista los siguientes 3 años? Bueno, nosotros hemos venido haciendo un trabajo que va articulado en función de una lógica, que es que nosotros desde el primer instante siempre nos vimos desde una visión de minoría. Recuerda que nosotros llegamos solo 12 legisladores y terminamos constituyendo posteriormente la bancada del Acuerdo Nacional, donde consolidamos 27 legisladores. Y en función de eso, en una alianza con Pachacuti y la Izquierda Democrática, consolidamos una mayoría que nos dio estabilidad en la Asamblea Nacional. Más allá de que haya sido buena o mala, fue una estabilidad que tuvimos hasta diciembre y un poco más de enero de este año, donde varios temas que se tenían que tratar en el legislativo, no solo para que pueda avanzar dentro del gobierno nacional, sino la lógica dentro del planteamiento que veníamos a hacer de cambio en el país, se pueda dar y que, bueno, lamentablemente a veces esos sueños o ese trabajo que se viene haciendo tienen otros puntos de vista cuando son otros los que realmente intentan de alguna manera minar el proceso. Y que lamentamos que en ese camino hay asambleístas que hayan decidido tomar otro camino. Hoy un camino que no es claro, hoy una Asamblea Nacional que no sabemos realmente hacia dónde va a ir y que sobre todo no nos deja la claridad de cuál va a ser ese rumbo. Al menos nosotros como bancada del Acuerdo Nacional vamos a seguir en un planteamiento y es llevar el proyecto del presidente Guillermo Lasso dentro de la Asamblea Nacional, entendiendo que esa situación desde el 14 de mayo hasta la fecha no ha cambiado. ¿No asumen ustedes la responsabilidad del desastre de la Asamblea Nacional? ¿No asumen ustedes la responsabilidad de haber roto un acuerdo legislativo que les ofrecía estabilidad, luego de haberle regalado la presidencia a Guadalupe Llori y al Pachacuti, que por cierto fue el movimiento que los intentó tumbar en calle y que votó a favor de la destitución del presidente, de haberse aliado con quienes hoy los condenan y le dan la mayoría precisamente a su oposición? ¿No asumen la responsabilidad? Mira, de yo sus creo que jugadas? hay un punto y justamente Pavel Muñoz el otro día mencionaba que éramos el gran articulador y me señalaba con nombre y apellido. Si a mí me quita el sueño, Pablo Muñoz te gritaba en el pleno, ahí está tu jugada, maestro. porque le estábamos diciendo otras cosas, pero lamentablemente eso a veces no se escucha. Pero más allá de eso, mira, si me quitara el sueño, el no haber pactado con el correísmo, créeme que duermo muy tranquilo. Tranquilo y consciente de que ese no era el camino, de que ese no podía ser la situación que nosotros íbamos a tomar. Y que ahí sí, al menos como coordinador de bancada, no hubiese sentido la calma y la tranquilidad de haber dicho, bueno, pactamos con el correísmo, los colocamos a ellos en el poder y simplemente ahora todo está bien. Que las cosas después no han salido bien, que desde que llegamos a la Asamblea Nacional colocando a Guadalupe Llori, que vino un proceso de rompimiento institucional internamente, sucedió. Pero aquí hay que evaluar muchas cosas, y es las posiciones que han tenido las bancadas legislativas y algunos legisladores. Porque hoy vemos legisladores que meses atrás decían que nunca estarían sentados con ellos. Y los vemos, en teoría, pidiendo espacios que tampoco les dan. Entonces, al final del día, aquí nosotros siempre hemos venido constituyendo un trabajo articulado sobre una línea. Entre el 14 de mayo del 2021 y hoy, ustedes pueden ver que hemos mantenido la coherencia en lo que siempre hemos dicho, la visión en lo que estamos construyendo. Y hemos advertido lo que va a suceder. Incluso meses atrás hemos advertido. Nosotros hemos advertido lo que va a pasar en la Asamblea Nacional porque entendemos el legislativo desde la visión justamente que hemos venido trabajando. Y nosotros advertimos que iba a suceder esto, que les iba a resultar incómodo a Guadalupe Llori y en función de eso la iban a sacar. Advertimos casi 3 meses atrás que iban a ir por Yesenia Guamaní. Advertimos que después de eso iban a ir por el CAL. Como hoy, volvemos a advertir. Ahora van a ir por la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, Ana Belén Cordero. Después irán por las voces disidentes. Ahí está Eitel Zambrano, Natalia Arias, hasta mi persona. Pero conscientes de eso, nosotros no vamos a cambiar el frente porque simplemente existe una amenaza. Nosotros tenemos que seguir luchando. Y sí, ir contra corriente no es fácil, pero fue el camino que decidimos el primer día en la Asamblea Nacional. Un camino que perjudica al Ecuador. No es un camino que perjudica al Ecuador porque al final del día la Asamblea Nacional que tenemos no es responsabilidad del gobierno.
es la Asamblea Nacional que los ecuatorianos votaron. Y en la conciencia de lo que justamente los ecuatorianos votaron, nosotros teníamos que construir en ese proceso un camino para que la Asamblea Nacional pueda avanzar en proyectos de ley, trabajo legislativo y lograr aprobar cosas que lamentablemente es donde hay muchas fallas. Y es que hoy la Asamblea Nacional no ha dado realmente la talla sobre lo que tenía que dar. Virgilio Saquicela acaba de mandar una carta al presidente de la República ayer, diciendo al presidente, Cacho, esto de que lo quería votar no era tan en serio. ¿Qué tal si nos sentamos a dialogar? Bueno, el día de ayer justamente hablé con el ministro Francisco Jiménez, estábamos en Guayaquil, y una de las visiones que tenemos es que vamos a tomar la palabra, vamos a revisar hacia lo interno cuál es el proceso, porque esto no es cuestión de solo mandar una carta y decir vamos a hacer una comisión técnica. Esto no es un punto de vista técnico, aquí hay que evaluar también qué está ocurriendo en la Asamblea Nacional, porque hay comisiones que no están avanzando. Porque hay comisiones que no pueden funcionar dentro de la lógica legislativa mientras otras que sí lo hacen. Ayer nosotros decíamos, ¿cómo es posible que la Asamblea Nacional condecore a alguien cuando esa misma persona preside una comisión que durante 1 año y 4 meses tiene un proyecto de ley y hasta la fecha no hay informe? El informe es que no pueden avanzar y quieren archivar para iniciar de cero una ley que tiene casi 8 años. Entonces aquí es donde nosotros decimos, listo, vamos a dialogar, hagámoslo. Pero hagámoslo con transparencia. Ustedes van a dialogar con un presidente que ni siquiera reconocían como un presidente legalmente electo. Porque hasta que no se constituyan los hechos no es cuestión de simplemente agarrar y decir, bueno, ya está ahí y listo. Aquí no es un tema de usurpar espacios y nosotros aplaudir. Aquí al final del día nosotros tenemos que tener claridad, algo que no se puede romper, más allá de quienes estén sentados en la silla. Es el hilo constitucional, la institucionalidad del propio Estado ecuatoriano y que se garantice el respeto a las leyes. Porque quizás hoy estamos en una situación donde el día de mañana puede ser otra. Entonces yo no voy a decir ahora, bueno, como quizás después yo puedo terminar en ese mismo lugar, mejor lo voy a hacer y lo aplaudo. Que es lo que lamentablemente hemos visto algunos asambleístas que meses atrás decían, es que nunca haríamos eso. Y hoy están sentados al lado de ellos. Hoy están esperando los espacios que les ofrecieron. Lamentablemente ahí hay un dicho popular y es que mal paga el diablo a sus devotos. Tienen que preguntarles a los que optaban para las grandes vicepresidencias y hoy ni siquiera tienen esos espacios. Al final del día, sí, el gobierno en una postura sobre lo último que ocurrió en la Asamblea Nacional, y a propósito de eso, ustedes eran los primeros que decían que la inacción era lo que nos estaba presidiendo. ¿Cómo haces en un punto donde ya ellos tomaron una decisión? ¿Y saben qué es lo que hicimos? Bueno, que ustedes no son simplemente víctimas de esta situación, ustedes son responsables, son causantes de esta situación. Responsables es fácil. Una responsabilidad que no quieren asumir. Es que es un tema de responsabilidad. Fueron ustedes los que quisieron dejar por fuera el Partido Social Cristiano en el Consejo de Administración Vamos a aclarar ese punto y voy a aprovechar ese espacio. A ver. Y cuando quieras, invita a un panel. Y te voy a dar nombres y apellidos. Rafael Lucero, Alejandro Jaramillo, Paola Cabezas y Juan Flores. Una conversación en la terraza del piso 1 del Parlamento. Ahí teníamos que resolver qué íbamos a hacer con el espacio en el CAL. Todo el mundo agarra y nos dice, es que ustedes dejaron por fuera al Partido Social Cristiano. Pero si nosotros teníamos solo 27 legisladores, ¿quiénes tenían un pacto inicial como bancadas legislativas que nos terminaban de hacer los 70? El BAN. ¿Por qué no los traemos a los 4 y conversamos cuál fue la discusión de ese día? Encantado, soy el primero en estar en esa reunión. Porque ahí es donde vamos a aclarar cómo justamente éramos 5 bancadas, y estas fueron mis palabras. Somos 5 bancadas, solo hay 4 espacios, ¿cuál va a ser la composición que vamos a dar? Y de una se dijo, no, es que hay que dejarlos para que aprendan. Yo no necesitaba que aprendan. La claridad es simplemente la decisión que tomamos y lo vuelvo a reiterar. Nuestra posición fue que no podíamos mantener una alianza con el correísmo en la Asamblea Nacional. Pero yo sí nunca he por fuera dicho de la que era Asamblea con el Nacional, Partido ¿no? Social Como cuando Cristiano. Pancho Jiménez fue y se sentó a negociar con Fausto Jarrín. ¿Dónde están esas pruebas y lo que siga? Porque ¿Qué quieren? Los audios de la negociación. Cuando las Se cosas lo pedimos ahí a Fausto Jarrín si quiere. Pídalos, pero aquí el tema no es ese, Anderson. El tema es que aquí, en el ámbito de la Asamblea Nacional, siempre se va a responsabilizar al gobierno porque es el gran elemento que acciona en la política. Pero también hay decisiones que nosotros hemos permitido que avancen por las propias decisiones de las bancadas legislativas. Nosotros advertimos que Pachacutic se iba a romper. Hasta mi persona les puso Pachacutic Rebeldes y después ellos lo adoptaron como un nombre. Advertimos que existía una idea disidente, que tenían que resolver los problemas internos para que eso no suceda. ¿Quieren qué? Que nos metamos en los problemas de Pachacutic, de la idea del Partido Social Cristiano. Uno es coordinador de una bancada legislativa, no somos los dueños de la Asamblea Nacional.
Y desde la posición en la que nosotros hemos venido trabajando es constituyendo lo que necesitamos que la Asamblea avance. Eso sí, sin que se pierda el interés que tenemos nosotros. Y es que somos la representación del gobierno nacional. Hago una pausa aquí para pasar la palabra a Jefferson Sanguño y Mónica Velázquez. Luego seguimos conversando. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un poco de lo que acaba de comentar con Anderson, el que ya evidentemente ustedes quedan solos en la Asamblea Nacional. ¿Quiénes van a ser sus aliados de ahora en adelante? Porque escuchamos que evidentemente aún les quedan 3 años de gestión dentro de la Asamblea Nacional. Habla que se quieren tomar la comisión de fiscalización. Hace poco el señor Saquicela en este mismo programa decía que las comisiones van a quedar tal cual están hasta el momento. Pero aliados de quiénes ahora el BAM, no tienen a nada, tienen Izquierda Democrática, no tienen Pachacutic, no tienen peor el PSC, peor el correísmo. ¿Con quiénes van a trabajar entonces? La gran pregunta ahí es que vamos a trabajar en la Asamblea Nacional y entonces ¿para qué necesitamos a las personas que estén aliadas a nosotros o no? Y ahí es donde yo creo que hay que tener claridad en la hoja de ruta. Porque esto no es un tema que la Asamblea Nacional es un club de amigos donde mientras más amigos tengo yo soy el popular y en función de eso tengo el poder. Aquí la claridad es qué vamos a hacer. A ver, las propias bancadas legislativas en el primer diálogo con el ministro Francisco Jiménez, ellos presionaron a que volvamos a presentar la ley de inversiones. Si partimos de esa voluntad, ahí teníamos a UNES, Partido Social Cristiano e ID. Quiere decir que esos deberían ser los aliados base para que esa ley se apruebe. Entonces aquí va a venir una dinámica donde simplemente vamos a avanzar en función de los temas que el Ejecutivo vaya introduciendo en la Asamblea Nacional y en función de eso se consolide ese trabajo. O sea, ¿usted cree que aún tienen capacidad de negociación según el proyecto que se envíe? Es que va a depender porque, por ejemplo, en la ley de comunicación, el Partido Social Cristiano fue nuestro principal aliado. No son elementos que nosotros simplemente nos distanciamos de ellos. No hay entonces esa nueva mayoría. Es que por eso nosotros les decíamos pseudomayoría. 54 días tardaron en convocar a la elección de las vicepresidencias. Y nosotros éramos de los que presionábamos. ¿Por qué? Porque no íbamos a optar dentro de ese reparto. Y segundo, porque había un elemento que para nosotros era fundamental, que como ellos no se estaban poniendo de acuerdo, en los pasillos de la Asamblea Nacional se conocía todo lo que estaba sucediendo. Para una misma vicepresidencia optaron entre hombres y mujeres. Una de las subbancadas o de las rebeldes, que tiene solo 9 legisladores, los 9 querían ser vicepresidentes. Se les dijo incluso que por el tema de ser hombre, mujer, tenía que ser mujer. Incluso pensaron en violentar el principio de paridad bajo el hecho de que ya la Asamblea Nacional había cumplido y tenían que colocar hombres. Y son cosas que nosotros no íbamos a apoyar nunca. Entonces aquí el tema es, listo, ellos decidieron ya hacer su juego, ya se establecieron en su nuevo tablero. Ahora el punto es, ¿qué vamos a hacer con la Asamblea Nacional? Al presidente Saquicela se lo hemos dicho y se lo vuelvo a repetir. Primer punto, no esté seguro sentado allí. Usted simplemente el día que les resulte incómodo a la bancada de UNES, será el primero que salga. Yo estimo que eso será entre 2 y 3 meses, por las lógicas de la dinámica de la Asamblea Nacional. Y el segundo punto, él menciona que las comisiones se van a quedar estancadas. Él es uno. Él no puede definir eso. Y les pongo un planteamiento claro. El mismo día que se instaló la propia mayoría, el propio expresidente Rafael Correa hablaba de que hay que desentar, un poco difícil cuando eres prófugo, la comisión de fiscalización. Entonces, ¿cómo desentas algo cuando te es incómodo? Sacándolos. Y eso es una fórmula que ya la conocemos, o al menos yo la he vivido. Cuando en el socialismo del siglo XXI eres incómodo para quienes están en el poder, vas a ser el siguiente blanco. Lo será Fernando Villavicencio, Ana Belén Cordero, de ahí vendrán por Natalia Arias, por mi persona, Eitel Zambrano, los que empiecen a ser un poco incómodos en la Izquierda Democrática, en Pachacutic, ahora ya, y así avanzarán. Claro, y tomando en cuenta lo que usted dice, primero, se han quedado sin el control de la presidencia, se han quedado sin aliados dentro del legislativo, se ha pasado una ley de comunicación que se estaba trabajando en la comisión que usted presidía, sin embargo pasa el informe de minoría. Con todo esto, ¿usted tiene aún la confianza del gobierno nacional para seguir como jefe de bancada del BAN? Sí, nosotros seguimos haciendo el trabajo y hemos mantenido reuniones con el presidente de la República explicándole al menos desde nuestra visión cuál es la hoja de ruta que debemos llevar adelante. Sobre la ley de comunicación solo les voy a dar un dato y para las próximas entrevistas es como hasta un consejo. Primera pregunta que les deben hacer a quienes votaron por el informe de minoría. Si conocen qué dice el artículo 26 literal K. Asambleístas que dicen, no votamos por el de mayoría porque generaba procesos de autorregulación. El artículo 26 en el numeral K establece que se van a establecer mecanismos de autorregulación.
Y hay asambleístas que dicen, no votamos por el de mayoría porque la distribución de la radiodifusión no estaba garantizada y queríamos que sea 33, 33, 34. ¿Saben qué menciona el informe de mayoría? 33, 33, 34. A tal punto que copiaron y pegaron el artículo en el informe de minoría. El problema es que no fue una votación bajo el contexto de las leyes. Fue una votación bajo el contexto de tengo que aniquilar la ley de Guillermo Lasso. Y ahí la pregunta se la devuelvo de alguna manera a Anderson. Esa responsabilidad de que esa ley no se apruebe no es en ese punto del gobierno nacional. Fue una decisión y una voluntad política de unas bancadas legislativas de darle un golpe al gobierno y al final del día hoy los medios de comunicación lo que están es encaminados a una ley mordaza. Esa responsabilidad es nuestra, no porque nosotros llevamos el proceso. Queda esa ley un año hasta que perdieron la mayoría y la presidencia de la Asamblea. Pero ¿Por qué no usaron a Guadalupe Llori, que era empleada de Carondelet, para que la pongan en agenda en el momento en que la mayoría no era hostil con la presidencia? Es que no es un tema de eso, miren, porque aquí tenemos que incorporar algunos temas. La ley de comunicación tuvo 5 proyectos adicionales. De esos 5 proyectos adicionales, 3 eran respaldados por la CONAIE. Los asambleístas que presentaron eso ni siquiera fueron a la comisión. Nosotros los estuvimos convocando y nunca asistieron. Y cuando se constituye el informe de minoría, fue algo que apareció de la noche a la mañana y que incluso en la sesión simplemente fue, nosotros 4 no vamos a votar por esa ley, vamos a hacer uno de minoría, nosotros hicimos el de mayoría, y era tan absurdo el proceso que los propios asambleístas de Pachacutic decían, es que ese informe es en contra de nosotros. ¿Y saben qué? La mayoría de las reformas para garantizar a medios comunitarios espacios lo presentó la propia asambleísta de Pachacutic, que también es vicepresidenta de la comisión. Pero si a lo interno hay temas que no se resuelven, eso no puede ser responsabilidad del gobierno nacional, porque entonces yo soy ¿qué? El coordinador de bancada de la ID, de PK, de PCC, de UNES y del BAN. Yo creo que en una sola persona no hay tanto poder. ¿Cómo está, asambleísta? Muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Yo quisiera preguntarle cómo se puede trabajar con esta nueva mayoría completamente en contra al oficialismo. Bueno, entendiendo en que nosotros vamos a hacer gobierno a las afueras de la Asamblea Nacional y siendo nosotros oposición desde la Asamblea Nacional. Y que es un proceso que es medio raro, pero que nosotros ya estábamos encaminados en que esta situación se dé. Porque vamos a un tema de la composición de la Asamblea Nacional. 47 legisladores son de UNES, es decir, de una izquierda que ha sido marcada por la Revolución Ciudadana. Llegaron 25 asambleístas de Pachacutic, de una centroizquierda que también históricamente ha tenido su lineamiento político marcado. Y 15 asambleístas de izquierda democrática que pertenecen a una visión igual centroizquierda desde su posición política. Nosotros nunca hemos sido mayoría en la Asamblea Nacional desde esa visión. El punto aquí, y se lo pueden preguntar a cualquier legislador o miembro del CAL, mi discurso siempre ha sido unidad, diálogo y conversación, porque si no generamos ese proceso, los extremismos no nos llevan a nada. Y nosotros, al menos desde las vivencias personales y políticas, estoy consciente de que los extremismos no nos llevan a nada. Que eso va a generar solo un conflicto donde la institucionalidad es la que se rompe. ¿Y saben quiénes ganan? A aquellos partidos que les conviene que no exista institucionalidad en el Ecuador, que ya sabemos quiénes son. Así que en función de eso, nuestro llamado siempre ha sido el diálogo. Desde que el presidente Virgilio Saquicela se sentó en la silla de la presidencia de la Asamblea Nacional, hasta ahora no nos ha convocado a los jefes de bancada a una sola reunión. La única que se nos convocó es la de la agenda parlamentaria, pero por 2 elementos, porque ya estamos prontos a que la fecha se venza y porque tiene que aprobar una agenda legislativa con las bancadas, no porque existe un proceso. Ahora existe una voluntad por algo muy simple, ya está el CAL definido y algo tienen que hacer. O sea, cuando al final del día el CAL no estaba definido, la persecución era contra Yesenia Guamaní. Lo que ahora vendrá es entonces sentarnos, dialogar, definir, pero también, y se lo dijimos en la propia reunión de bancadas, nosotros en el punto de esa reunión no íbamos a proponer ninguna ley. ¿Por qué? Porque ni siquiera hemos evaluado en qué punto está la agenda anterior. Veamos cómo están las comisiones con la agenda anterior y después evaluamos si podemos construir una nueva o si no vamos a vender un falso sueño a los ecuatorianos. Asambleísta, por otro lado usted también dice públicamente que en el momento en que Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea, le sea incómodo a esta nueva mayoría, le iniciarán un proceso para destituirlo, para sacarlo de la presidencia y asumirá Marcelo Holguín. Yo quisiera saber si usted tiene pruebas de lo que dice al respecto o si esto es simplemente una teoría conspirativa. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas y les voy a explicar por qué. Aquí el punto fundamental es el siguiente.
Cuando los asambleístas de UNES resolvieron dentro de sus reuniones del Buró Político que tienen que lograr captar la Asamblea Nacional, eso fue hace casi 5 meses. Si ustedes buscan nuestras declaraciones hace 5 meses, lo advertimos que iban a ir por Guadalupe Llori. Después advertimos que iban a ir por Yesenia Guamaní. Hoy volvemos a advertir que se van a ir por la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué justamente el presidente de la Asamblea Nacional hoy tiene la soga al cuello? Porque él votó justamente por la razón con la cual lo van a sacar. Es el punto donde validas que es legal sacar a Yesenia Guamaní por una moción. Y señor presidente, usted votó por esa moción, al igual que lo hizo Natalia Arias, al igual que lo hizo otros asambleístas, y que en función de eso garantizas tener hoy el escenario para ello. ¿Y a nosotros qué nos preocupa? Cuando tú estás en la Asamblea Nacional y te das cuenta casi que necesitas recibir una línea de alguien para una votación, es cuando tú te das cuenta de que estás en una situación donde lamentablemente no estás tú tomando las decisiones. No puede ser que ayer en pleno acto de la Asamblea Nacional, a propósito de lo que es justamente la Fundación de Guayaquil, de sorpresa hay una premiación que no estaba en agenda, pero corresponde a la bancada de UNES. Es decir, nos salimos de la agenda porque una bancada lo pide. Eso ni en la agenda de Guadalupe Llori ocurría. Y el tema es que no podemos caer en eso. Porque no es que ahora entonces una facción controla la Asamblea Nacional y en función de eso va a hacer y deshacer. Y por eso lo decimos también. No es solo con Virgilio. Probablemente los que somos voces disidentes e incómodas también nos van a sacar. Dense cuenta que suspendieron a Salvador Quispe como coordinador de la bancada de Pachacutic durante 20 días y la bancada de Pachacutic nunca salió a hablar. ¿No será que a veces con este tipo de acciones se compra el silencio? Porque Salvador perdió el respeto de su bancada cuando salió a defender al gobierno, ¿no? Pero es que no es un tema del gobierno, porque a él se lo suspende por algo en el pleno. Oye, se le suspende por cualquier excusa. Pero es que ahí voy, y así es. Pachacutic está cabreado con Salvador porque le dicen de cuándo acá eres tú defensor de Guillermo Lazo. Porque al final, ¿sabes cuál es el problema ahí, Anderson? Que no terminan de entender que la suspensión al final es el ejemplo de lo que van a empezar a hacer con todos. Seguramente, por lo que acabo de decir, aquí también presentarán algún elemento. Basta que un legislador de UNES se incomode porque alguien dice algo, presenta una denuncia, alegatos que quieras, y con 6 votos en el CAL avanzarán. Esa es la nueva, y por eso lo dijimos así, dictadura legislativa. No es una democracia en la Asamblea Nacional. Dices que van por Fernando Villavicencio, Belén Cordero, la Comisión de Fiscalización. ¿Qué tiene de malo que la oposición controle la fiscalización? Porque al final del día no son ustedes los que están fiscalizando este gobierno. Porque aquí hay 2 temas que a nosotros nos preocupan. Uno es las formas, siempre que nuevo, no golpeen el Estado de Derecho en la Asamblea Nacional. Si es porque Fernando Villavicencio o Ana Belén Cordero incumplió funciones dentro de su rol como presidente y vicepresidenta de la comisión, avancemos, hagamos el proceso y si se determinan responsabilidades, toca hacerlo. Pero aquí no puede ser que porque les incomodan los informes que se están haciendo sobre Petrochina y otros temas, simplemente entonces sacamos a la persona. Porque además hay un tema aquí, y se los adelantamos de una vez a la bancada de la Revolución Ciudadana. No pueden reconfigurar las comisiones. Lo que pueden es sacar al presidente o vicepresidente de una comisión y debe ser electo entre los mismos miembros de la comisión. No, ellos ya hablan de reofrecer las comisiones. A tal punto de que hay de disidentes y a Pachacutic Radical, como no les cumplieron en las vicepresidencias, ya se habla de que piensen cuáles comisiones pueden agarrar. Y eso es lo que no podemos permitir. Y esa era la diferencia que nosotros teníamos ¿eso va cuando... a pasar hoy o va a pasar en 10 meses? Bueno, pero es que en 10 meses hay un proceso que la Asamblea Nacional establece para que eso ocurra. Son temas distintos. Y en 10 meses igual van a estar ustedes en minoría. Yo diría que esperemos a ver qué sucede. Porque al final cuando esto crece como están haciendo, con las inconformidades internas que tienen, con un sistema donde no tienen claridad cuál es la hoja de ruta, quizás no llegan a mayo del 2023 bajo esta consolidación. No he escuchado a nadie de la bancada del Acuerdo Nacional ser crítico con el caso de Danubio, donde está involucrado un amigo cercanísimo al presidente de la República, el señor Juan José Pons. ¿Por qué tanto silencio? Primero, no silencio. La posición del gobierno nacional y del propio presidente de la República es que la Fiscalía avance en los procesos que se tienen que hacer en los y que en función de eso. No es un tema de manual en los comunicados. Sí, claro, porque yo tengo fuentes que me ratifican que una conversación privada entre el presidente de la República y la fiscal general que no fue en ese tono.
Bueno, mira. donde la fiscal general tuvo que decirle al presidente de la República, yo no soy empleada del Ejecutivo. Bueno, yo dudo que puedan existir esos elementos porque el gobierno nacional nosotros somos muy respetuosos justamente a la Sí, separación los comunicados de siempre poderes. son respetuosos. Pero no Nadie los pone en los comunicados no me porque toque la ahí pones. vamos a un punto que yo creo que es fundamental. Aquí se tiene que investigar todo acto de corrupción. Venga donde venga. ¿Por qué no lo Y los investigan procesos ustedes, tienen- que son La asambleístas? y tienen Asamblea que Nacional fiscalizar? ya está haciendo los procesos de convocar a las comisiones pertinentes. Y aquí lo va a hacer seguramente la Comisión de Fiscalización, como ya inició el proceso. Ujú. Y como también seguramente lo hará la Comisión de Transparencia, que es el intento de convertir en una comisión paralela a eso. Y nosotros no estamos negados a ello. Nosotros no hemos dicho no se haga. Es más, nosotros asistimos a esas comisiones para poder estar ahí y dar la cara. Porque aquí no hay que tenerle miedo a dar la cara a este tipo de cosas. Y si hay responsabilidades se tendrán que establecer y también esas personas tendrán que dar la cara. Nosotros no tenemos un temor a ello. Pero ¿cuál es la línea que tenemos? La línea oficial que se tiene es que la investigación tiene que proceder, la fiscalía tiene que avanzar y nosotros en el legislativo haremos lo propio. Como estamos haciendo con cualquier otro proceso, que hasta ahora no tenemos respuesta. Porque el presidente de la Asamblea Nacional sigue haciendo de menos el tema de la virtualidad y lo que ocurrió con eso. Hasta ahora nosotros seguimos esperando lo que está ocurriendo allí. Y sabemos que la fiscalía también está avanzando en esos procesos. Y las responsabilidades se determinarán, sean los responsables de la misma Asamblea Nacional o de otras bancadas legislativas. Saquicela es empleado del correísmo. Yo creo que no es un tema de empleado del correo. Yo creo que está en una situación donde al final, si te ponen una pistola en la cabeza y sabes que pueden disparar, lo van a hacer. Ustedes siguen teniendo la pistola de la muerte cruzada en la mesa. Lo mencionaba Francisco Jiménez el otro día en una entrevista en Teleamazonas, si la memoria no me engaña. ¿Por qué siguen jugando algo que saben que no van a usar? Mira, yo creo que el elemento... Y no lo van a usar porque los números de gobierno son para llorar. Más allá de los 17 números... puntos les da Durán Barba. Mira, más allá de los números de gobierno, yo creo que es una herramienta que también tiene que quedar clara que se esté. Aquí se ha pensado muchas veces que simplemente porque no somos los expertos o lo común en la política ecuatoriana, nosotros no estamos dispuestos a hacer las cosas que hay que hacer. Los ingenuos, dice el Inés. presidente. Y ¿sabes qué? Una visión que muchos critican y yo sí comparto. Muchos a mí me han dicho, pero si tú como coordinador de bancada podrías emular lo que se han hecho en otros periodos y tendrías la mayoría. Llámeme también ingenuo. Nosotros no lo vamos a hacer. Porque tenemos una convicción y una claridad justamente sobre eso. Algo que ratificamos incluso el día de ayer. Porque cuando asumimos la coordinación de la bancada dijimos que queríamos las cosas distintas. Que la política se tiene que ser diferente. Y que en función de eso no es fácil ir contra la corriente. Es cierto. Pero si nos colocaron donde estamos para hacerlo, el reto entonces está demostrar que se puede hacer. Porque si no nos quedaremos con lo que siempre hemos visto y con lo que está acostumbrada la gente que es lo que debe pasar en la política. El gobierno nacional no solamente tiene una caída de aceptación bárbara, que un gobierno con menos del 20% se sostiene porque Dios los quiere, sino que la última encuesta de Durán Barba, de Informe Confidencial, decía que el 64% estaba de acuerdo con la destitución del presidente en los días más álgidos del paro. ¿A qué reflexión los lleva esto, puertas adentro? Yo creo que la reflexión más importante, al menos desde mi visión personal, es que tenemos que cambiar un proceso que hemos venido llevando, quizás donde la inacción en algunos temas no puede seguir esperando en la política. Nosotros hemos vivido procesos donde al menos yo conozco que la política, una cosa es el tiempo de la gente y una cosa es el tiempo en la política. Nosotros debemos acelerar los procesos, debemos hacer cambios profundos, debemos corregir y debemos reconocer que hay cosas que se tienen que hacer mejor que se están haciendo mal. Y eso es al menos una de las visiones que nosotros estamos llevando. Ustedes nunca me escucharán a mí decir que todo está perfecto cuando yo siento que no hay cosas que están perfectas. Y cuando se lo decimos al presidente, él tiene la misma visión. Y la línea que hemos tenido es que tenemos que generar procesos que nos permitan cambiar esto. Porque al final, más allá de que sea, como lo menciona Anderson, de que se sostiene porque Dios quiere, hay una voluntad en los ecuatorianos y una esperanza puesta en que de verdad esos cambios garanticen que este gobierno pueda rectificar en lo que considera y que en función de eso podamos realmente sacar adelante el país. Porque si algo de lo que la gente no duda es la voluntad del presidente de la República de hacer las cosas mejor para que este país salga adelante. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que apoyar ahora a hacer esos cambios. Y desde mi parte, en el legislativo, haremos todos los esfuerzos para que eso ocurra. Hay que sentarnos a dialogar, ser el primero en estar ahí. Hay que sentarnos a establecer caminos o rutas para que las agendas legislativas puedan avanzar, ser el primero que está ahí.
Pero eso no quiere decir que voy a ser silente. Seré crítico a las cosas para que se hagan bien. Porque al final, para estar sentado donde estamos, llegamos con una voluntad y una convicción. Y al menos la personal es hacer diferencia en el país. Ok, con esto cerramos la entrevista con Juan Fernando Flores, jefe de bancada del oficialismo, a quien verán probablemente el próximo diciembre, cuando vuelva a aceptar una entrevista con este medio de comunicación, porque cada 6 meses no está mal. Cada vez que nos inviten estaremos, y el tema es que también hay que entender que en la política a veces el silencio, y eso te lo dije en la primera entrevista que vine acá, muchos nos dijeron, tienes que correr a los medios. Nosotros el silencio es lo que nos ha permitido avanzar en algunas cosas. Porque a veces en silencio se hace más ruido. Ok, vamos a la parte final del programa. La conclusión de cada mañana, señores, esto es el punto final. La Asamblea Nacional no puede haber salido de Guadalupe Llori, una empleada de Carondelet, para tener sentado Virgilio Saquicela como empleado del correísmo. No se trata de cambiar un peón de Guillermo Lasso por un peón de Rafael Correa. La foto de ayer de Virgilio Saquicela que condecora a una Pierina Correa dice muchísimo más que cualquier discurso del nuevo presidente de la